¿El trabajo desde casa llegó para quedarse? Sí, podemos afirmar que el teletrabajo en su modalidad de trabajo desde casa o home office llegó para quedarse. Sin embargo, paradójicamente, no sabemos cuántas personas hacen home office en México actualmente de manera regular. Por lo tanto, más difícil es estimar cuántas lo harán en el futuro y si esto se hará como trabajo híbrido y bajo qué regulaciones. El tema es de gran importancia porque puede suponer una transformación sustancial del trabajo y el empleo en ciertas ocupaciones. A continuación expondré algunos elementos que hay que tomar en cuenta para comprender el fenómeno. En primer lugar, conviene mencionar que el teletrabajo, este fenómeno es global y fue aumentando a raíz de la pandemia causada por el COVID-19. En la Unión Europea, por ejemplo, se calcula que 40% de quienes trabajaban desde casa en abril del 2020 nunca lo habían hecho antes. Antes de la pandemia, solo 15% de los trabajadores de la Unión Europea habían trabajado de manera habitual o alguna vez desde su casa. En Estados Unidos se menciona que en ocupaciones relacionadas con asuntos legales, quienes hacían trabajo remoto aumentaron de 5% en la segunda mitad de 2019 a 16% en la segunda mitad del 2020. En las finanzas y los bancos este aumento también fue del 4 al 16%. Y los terapistas de salud mental aumentó del 1 al 7%. ¿Qué es lo que ocurrió en México? Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, en el mes de abril del 2020, el 23.5% del personal ocupado, es decir, casi 1 de cada 4 trabajadores ocupados, declaró hacer trabajo desde casa. Y esto era más frecuente en el caso de las mujeres, que alcanzaban el 35%, mientras los hombres solo eran 16%. Esto significaba que en abril del 2020 había un total de 7.700.000 trabajadores trabajando, haciendo teletrabajo desde su casa. Sin embargo, en el mes de julio el porcentaje había bajado al 15%, 10% en el caso de los hombres y 23% en el caso de las mujeres, lo cual significa 5,5 millones de trabajadores en total. A nivel regional, una encuesta del grupo interinstitucional GIDI estimaba que alrededor de la mitad de las empresas de Baja California implementaron en la primavera del 2020 medidas de trabajo a distancia. Aunque no sabemos con precisión las ocupaciones de estas personas, lo más probable es que ellos realizan trabajos de oficina, son profesionales de software, son profesores, es decir, ocupaciones que antes de la pandemia también trabajaban desde casa, aunque fuera parcialmente. Sin embargo, a este tipo de trabajadores se sumaron empresarios que hacen ventas en línea, trabajadores de call center y los gestores de las plataformas tales como las de reparto de comida, que aumentaron sustancialmente. Bien es cierto que la gran cantidad de personal ocupado en la economía informal, que es más de la mitad de la población ocupada en México, obstaculiza que el teletrabajo se expanda de la misma manera que en países desarrollados. ¿Qué podemos inferir de las cifras anteriores? Bueno, el teletrabajo desde casa y el teletrabajo en general será, después de la pandemia, de mayor magnitud que antes, pero menor que a mediados del 2020 y posiblemente estará más regulado. Recientemente la empresa Ford, por ejemplo, comunicó a 30.000 de sus empleados que podrán continuar trabajando desde casa con horarios flexibles aprobados por sus gerentes. Sus horarios se convertirán en un híbrido, entre comillas, entre el trabajo y la oficina. Viajarán al trabajo principalmente para reuniones de grupo y proyectos adecuados para la interacción cara a cara. Este tipo de anuncios y pronósticos tienen como trasfondo la idea de que la distancia física con los compañeros, con los clientes, así como las características del espacio del trabajo, si es bien ventilado, si es en el exterior o en el interior, son condicionantes a tomar en cuenta en la medida en que las condiciones sanitarias todavía son inciertas. Sin embargo, estos no son los únicos factores
que influyen en este tipo de decisiones. Las empresas que promueven el trabajo en casa o las soluciones híbridas consideran que pueden mantener la productividad, no incurrir en mayores costos y poner en marcha mecanismos tecnológicos que les aseguren la confidencialidad de la información y el control del trabajo a distancia, que son dos de sus preocupaciones principales. Ello les permitiría salvar la resistencia al trabajo de ciertas gerencias por la falta de confianza en los trabajadores. ¿Qué ocurre entre los trabajadores? Las reacciones ante el teletrabajo no son muy claras. Por un lado, se señala que el trabajo en pantalla aumenta el estrés, alarga la jornada laboral, perjudica a las mujeres que tienen que atender a su trabajo y además simultáneamente al cuidado de sus hijos o de personas mayores. Y se menciona que el aislamiento es un factor negativo para muchos trabajadores, no solo desde el punto de vista psicológico, sino porque dificulta la organización colectiva. En contraste, algunos trabajadores encuentran positivo no tener que desplazarse, gastar en transporte o gastar en comida. Sin embargo, es necesario reconocer que faltan investigaciones rigurosas acerca de esta modalidad laboral y acerca de las condiciones en que se realiza. Esto es importante, saber qué es lo que ocurre con el teletrabajo, en la medida en que en el mes de enero en México se aprobó una nueva ley de teletrabajo que prevé regular aspectos importantes de esta modalidad. Destacaré algunos temas de esta ley de teletrabajo. En primer lugar, la propia definición del teletrabajador, que es como aquel que lleva a cabo al menos 40% de su jornada en esta modalidad, siendo la actividad que realiza una actividad subordinada, es decir, no está previsto para los autoempleados. El teletrabajo debe ser voluntario y reversible, es decir, se puede volver al lugar de trabajo habitual siempre que lo decidan las partes. El teletrabajo debe tener las mismas condiciones que el trabajo presencial. Deberá realizarse, dice la ley, con una perspectiva de género que permita conciliar la vida laboral y la vida familiar. El teletrabajador tendrá derecho a la desconexión digital, es decir, no trabajar más allá de su jornada laboral estipulada. Y los empleadores deberán pagar proporcionalmente internet, electricidad y gastos afines. Sin embargo, aunque la ley ya se promulgó, se prevé que en un plazo máximo de 18 meses se vuelva a aprobar se apruebe una norma oficial que precisaría algunos de los aspectos contenidos en la ley. Lo que no está definido actualmente es qué aspectos de la ley deben implementarse ahora y cuáles estarán sujetos a lo que contemple la norma ya referida. Para finalizar, pues el trabajo desde casa, el trabajo híbrido, las tendencias a la automatización seguirán marcando tendencias novedosas en los mercados de trabajo y en la vida de los trabajadores. El reto, sin duda, es lograr que esas nuevas tendencias se traduzcan en condiciones dignas y en derechos laborales efectivos, tal como lo propone la Organización Internacional del Trabajo, así como la Ley del Trabajo que se acaba de mencionar.